El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Saludamos a todos los hermanos, amigos que en esta hora se empiezan a unir a esta hermosa transmisión. Qué bueno poder llegar a tu vida compartiendo un mensaje de esperanza, de amor y de fe. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios que en esta hora sea Él glorificándose de una manera muy poderosa. Un saludo especial a todas aquellas personas que se empiezan a conectar. Un saludo a mi hermana Estela Castiblanco, el huerto de Dios presente. Damos gloria a Dios por ello y a cada persona que en esta hora se une a esta hermosa transmisión. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por permitirme hoy llegar a miles y miles de hogares para compartir tu palabra. Pido, Señor, en esta hora, que cada persona que me va a ver, aquellos que me van a sintonizar, sientan tu presencia. Padre, todo esto lo hacemos para glorificar tu nombre. Todo esto lo hacemos, Señor, para edificar al pueblo, el cual tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. Nos redimiste del poder del pecado a través de tu muerte en la cruz del Calvario, porque así le plació a Dios Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste toda enfermedad, toda dolencia, Señor, en la cruz del Calvario y la sujetaste, Señor. Todo esto quedó bajo maldición, porque maldito es aquel que es cortado en un madero. Pero la muerte no te pudo retener, porque no había nada que te pudiera retener, pues tú eras inocente y como cordero inmolado fuiste a la cruz del Calvario. Padre, yo clamo por aquellas personas que se encuentran enfermas. Pido, Señor, en esta hora que tu amor y tu luz sea resplandeciendo sobre cada uno de ellos. Padre, pido en esta hora que tu presencia sea fluyendo con poder y con gloria. Cautiva a cada persona. Renueva a cada persona. En esta hora, Señor, renueva a cada corazón. Renueva, Padre, a cada ser. Padre, que en esta hora tu gloria sea fluyendo con poder y con gloria. Que en esta hora tu gloria sea fluyendo con poder, con amor, con unción, Padre Celestial. Que sean rotas las cadenas de la impiedad. Que sea roto todo yugo de las tinieblas. Que, Padre, a causa de la unción salga toda cadena. Sea roto todo yugo, Padre Celestial. Toma control de los aires. Vamos por nuestra Colombia. Mira, Padre, esta pandemia. Mira este terror que han sembrado, este desasosiego, Señor, esta incertidumbre. Toma control, Señor, de nuestro país. Lo entregamos en tus manos. Mira, Padre, nuestros familiares. Mira, Padre, nuestros familiares que están en un hospital. Enviamos tu palabra de sanidad. Enviamos tu palabra, Señor. Así como aquel centurión, Padre amado, que creía y decía: solo di tu palabra y mi siervo sanará. Ahora enviamos tu palabra, Señor. Enviamos tu palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de poder, palabra de milagros, Señor, palabra de prodigios, Señor, porque solo tú puedes obrar milagros, solo tú puedes obrar señales. Yo te pido, Padre, que tú te muevas con poder. Yo te pido, Padre, que tú te muevas con unción. Yo te pido, Padre, en esta hora, que tú avances con tu gloria, Señor, y tu presencia a cada vida que me ve. Cautivalos con
Cautívalos con tu presencia, cautívalos con tu misma gloria, Padre amado. Esa gloria, Padre amado, Señor, con la cual nos rescataste, nos redimiste, nos limpiaste, nos purificaste, Padre celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, Padre, para que sea roto todo impedimento, toda traba del diablo, Padre amado, Señor, todo las tinieblas, Señor, sea destruido ahora mismo por el poder de tu palabra. Que miles y miles de personas a las cuales estamos llegando sean cautivos por tu palabra, Señor, porque no buscamos proclamar nuestro nombre, no buscamos proclamar nuestra imagen, proclamamos tu nombre, nombre sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Dios viviente, Padre celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret enviamos palabra ahora mismo, palabra de restauración para la gloria tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh, ven, Espíritu de Dios, apodérate de cada vida. Mira aquella persona incrédula, aquella persona, Señor, que tiene religiosidad en su vida. Sé tú destruyéndola, Padre amado, porque tú no vienes a buscar gente religiosa. Tú vienes a buscar gente que haya reconocido que tú moriste en la cruz del Calvario y que nuestro pecado ha sido perdonado. Tú no vienes, Señor, por gente, Padre amado, que quizás han dejado cosas de hacer, creyendo de que va a ganar el reino de los cielos, y se ha equivocado, Padre, porque ha dejado lo primordial, y es amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Padre, gracias te damos, Señor. Tomamos control ahora mismo de las leyes. Sujeto mi mente, Señor, al poder de tu palabra, y yo te seas tú ministrando, yo te pido que seas tú salvando, yo te pido que seas tú limpiando, Señor, a toda persona, Señor. Arranca toda ansiedad, que todo aquel que me escuche, me ve, sienta tu gloria, porque todo lo hago para tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Amén y amén. Qué bueno poderte saludar en esta hora, y te invito de una manera muy especial para que no te retires de este programa y lo puedas tú deleitarte, puedas tú gozarte con la palabra de Dios. No es mi pensamiento, no es mi conocimiento, sino yo quiero traerte un mensaje de esperanza, un mensaje que transforme tu vida, y todo lo hacemos basados en la palabra de Dios. Nuestro propósito no es que tú a lo último deposites en alguna cuenta, no. Nuestro propósito es que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Hemos venido estudiando el Salmo 23. Hoy nos corresponde la segunda parte. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Salmo 23:5, dice así la Escritura de Dios para todos. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con... Has llenado mi copa a rebosar. Este versículo, el versículo 5, se encuentra la atención que provee el pastor una vez que la oveja sale del valle de la sombra y de la muerte. En el Salmo 23:4 leemos la Biblia en lenguaje sencillo para todos. Puedo cruzar por lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. ¿Quién dijo esto? La oveja. La oveja se sintió satisfecha, se sintió acompañada, y aunque estaba pasando por un lugar escabroso, único, angosto, ella sentía que su pastor estaba a su lado y por ello no sintió temor. Por eso el Salmo 23:5 dice: me preparaste un banquete en presencia de mis enemigos. Me
honras ungiendo mi cabeza con aceite. Y como respuesta a esa atención del pastor, la oveja dice, mi copa se desborda de bendiciones. Una vez más, ¿quién dice eso? La oveja. ¿Cómo se sintió la oveja? En el versículo 5, la oveja queda nuevamente satisfecha porque el pastor le ha preparado una mesa en el cual come tranquila, porque le ungió su cabeza. Le colocó el ungüento que hace que aquellas moscas que vienen a atormentarle y a robarle la paz salgan huyendo. Ese es el ungüento que Dios quiere colocar hoy en tu vida en medio de tanta circunstancia que vivimos, de tanta adversidad, de tanto corre de el mundo. Vimos que en ocasiones el creyente, cuando ha salido de un valle de sombra y de muerte, de una enfermedad, de la pérdida de un familiar, del rechazo de un ser querido, esa persona queda dolorida. Y es donde la palabra de Dios le invita a que vuelva a su primer amor. Veíamos que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, se le escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y se le dice, estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que por amor obedeces y has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los apóstoles que no son, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Pero el versículo 3 dice, has sido paciente. Y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Vemos nosotros que la iglesia de Éfeso estaba en una pelea, estaba en una lucha. Habían llegado líderes que querían traer doctrinas nuevas, pensamientos diferentes, muchas veces vestidos de una gran verdad, pero que cuando se miran a la luz de la palabra se contradicen y caen expuestos por la misma palabra y la presencia de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 2, 4, después de esa lucha, después de esa interacción en contra de aquellos apóstoles malvados, Dios le dice a esta iglesia, sin embargo, hay algo que me gusta de ti. Algo no me gusta. Has luchado, has obedecido a mi palabra, has perseverado, pero hay algo. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Quizás la oveja cuando oye al pastor y ve que solo en él hay salvación, ve que en él hay refugio, hay llenura para su espíritu abatido, ella dice, nada me falta. Descansa reposada y bebe las aguas. Luego su alma es renovada y todo es muy lindo, muy hermoso. Hay gente que está en ese primer amor, pero viene el pero. Viene la dificultad, la lucha, viene la muerte de un ser querido, viene la burla de muchos familiares que le dicen, ay, ahora eres cristiano, ahora te prohíben todo, ay, el aleluya, el gloria a Dios, y comienza ese bullying y la gente comienza a soportar, pero llega un momento que dice, pero ¿por qué he dejado todo? ¿Por qué me he ganado esto? Y comienza a dejar ese primer amor. Y es cuando Dios te dice, vuelve a amarme, vuelve a quererme. Versículo 5 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Por eso, acuérdate de cómo era antes y vuelve a obedecerme a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo voy a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es quitar el candelero? Recuerde que el candelero era aquel mueble o aquel instrumento que alumbraba a todas las personas, el candelero. Y ese candelero que alumbraba a todos, que le daba luz a todos,
era lo que permitía que la oscuridad huyera. El candelero se encontraba ubicado dentro del lugar santísimo. Y en ese lugar permitía que el sacerdote pudiera ejercer su ministración. Si el candelero se apagaba, todo quedaba en oscuras. Así pasa con el creyente. Cuando el creyente deja el primer amor y se vuelve un profesional, y se vuelve un legalista, que ya no soporta a su hermano, que ya no soporta a aquella persona que ha cometido un error, se siente mal, se siente afligida, se siente cansada, frustrada. Y es cuando comienza el Señor a decirle: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Por eso yo quiero invitarte en esta hora para que tú reflexiones. Porque quitar el candelero es quitar la luz que ellos reflejarían a otros, ya que la función del candelero, que tenía los 7 brazos, era alumbrar al sacerdote dentro del lugar santísimo. Es por ello que la oveja se lleva nuevamente a comer. Ella va nuevamente a la mesa. ¿Qué era la mesa? La mesa era un lugar donde queda la parte alta, donde había la mejor vegetación, la mejor alimentación, y no había otra alimentación como ella. Por eso el pastor llevó a la oveja a ese lugar. En ese lugar también los enemigos sabían que llegaban las ovejas. Y cuando las ovejas llegaban a ese lugar, también estaban preparados para comérselas, para dañarlas. Y es ahí cuando vienen las doctrinas de error a querer dañar a la oveja. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron en la primera fase de los versículos 1, 2, 3 y 4? Sino tienen que entrar a atacar en el versículo 5, cuando la oveja, después de haber pasado algo duro y difícil, se encuentra nuevamente que el pastor está ahí y que el pastor le lleva nuevamente a un refrigerio, a una alimentación. Y ellos quieren sacar partido para venir y robar todo ese proceso que ha pasado. Muchas personas en ese proceso caen. Y caen en sectas de error, aparentemente lobos vestidos con piel de oveja que dañan la palabra. Por eso tú no debes dejarte desviar por lo que otro piense o diga. Hoy hay una gran polémica y una gran discusión si se deben abrir o no los templos. Si la iglesia, que somos nosotros, debe permanecer en sus casitas adorando y glorificando a Dios desde la comodidad. Quizás tú me ves ahorita de tu cama. Es sencillo tú poner tu celular y en tu cama muy cómodamente verme. Pero ¿será que a Dios le agrada esa clase de adoración que tú puedes dar? Yo sé que también uno puede alabar al Señor mientras hace los quehaceres, pero esa alabanza y esa adoración le agrada a Dios. ¿O Dios desea que tu espíritu y tu alma entren en comunión con Él? Decía el salmista: prefiero estar en tus atrios un día me basta, que 1000 fuera de ellos. Y eso que en el atrio no sentía ninguna persona la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba dentro del lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente entraba el sacerdote. Pero damos gracias a Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y se ha roto el velo. Y hoy tú y yo podemos entrar a la presencia del mismo Dios. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
argumentos que la gente levanta, pensamientos que la gente levanta. Tú dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Somos la generación del rapto. Somos la generación que Dios está haciendo un llamado porque ya se está preparando la plataforma para el anticristo. Ya se está preparando un orden en el cual se sujetará. Y si así con una pandemia pudo sujetarse al mundo, ¿cuánto más cuando llegue aquel líder que proponga paz, seguridad, economía flotante y solución a todos los problemas de la raza humana? Porque llegarán. Si muchos en campaña prometen y muchos corren, y a lo último solo a él le importa su beneficio y se olvidó de sus votantes, ¿cuánto más con aquel líder que la gente verá 3 años y medio una falsa paz? Todos los países que estaban en guerra, que atacaban a Israel, dejarán de hacerlo. Todas aquellas naciones que tenían pobreza dejarán de tenerla, porque este líder, con su capacidad satánica, poseído por Satanás, dará a cada lugar, a cada problema, una solución. Ten cuidado con lo que tú oyes, porque en la mesa donde el Señor te lleva a alimentarte, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Empecemos a desarrollar nuestro tema porque el tiempo avanza. Dice la Biblia, me preparaste un banquete. Delante de mis enemigos ungiste mi cabeza con aceite. Has llenado mi copa hasta rebosar. Recordemos que mi copa has llenado. ¿Quién lo dijo? La oveja. La oveja es la que siente que Dios ha suplido. Después de que pasó la dificultad y el problema, Dios le ha suplido, le ha sacado y ella se siente tranquila y confiada porque nuevamente fue llevada a un lugar de tranquilidad y de descanso. Entonces, ¿qué es la copa? Veíamos que en muchas ocasiones la copa puede significar un vaso donde se toma, pero también la copa tiene un símbolo, 1 de castigo, 2 la cena del Señor, 3 como figura de trago amargo, 4 como un sentido figurar de tu ser y mi ser. La copa en sentido literal la veíamos hace 8 días. Sin embargo, te traigo un versículo, Daniel 5:2. Daniel 5:2. Dice la Biblia, también Belsasar bebió mucho y ya borracho mandó traer las copas de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Las mandó traer para él y para sus invitados para que siguieran bebiendo en ellas. Daniel 5:2. Era muy comúnmente que en las guerras la persona que salía triunfante tomaba el botín de los demás. ¿Por qué tomaron el botín del templo? A causa del pecado de Israel, a causa de su pecado, de su rebeldía para con Dios. Dios los castigó a través de los babilonios. Una vez tomaron todos los utensilios del templo, se dieron cuenta que eran finos, que eran de oro, que eran de plata y que podían servir como una posterior exhibición a los demás amigos que habían derrotado a aquellos que nadie podía derrotar. Porque cuando tú estás en obediencia con Dios, nadie te podrá hacer frente en ninguno de tus días. Dice la Biblia, y fue lo que Dios le prometió a Moisés, y luego le volvió a prometer a Josué. Nadie te hará frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero es necesario tú obedecer y atender la voz de Dios, sus leyes, sus preceptos. ¿Cuáles son? Dice la Biblia, lo veíamos hace el domingo, que tú debes amar a Dios. Si amas a Dios, obedece sus mandamientos. Si obedeces sus mandamientos, vendrá el Señor, cenará contigo, tú con Él, y vendrá el Padre, y moraremos y haremos morada en Él. Así que este hombre estaba exhibiéndole a sus amigos.
Dice Daniel 5:4, y mientras bebían y cantaban alabanzas a sus dioses, que eran simples estatuas de oro, plata, cobre, hierro, madera y piedra, dice la Biblia, de pronto vieron que los dedos de una mano escribía sobre la pared blanqueada. Mucha gente piensa que cuando una persona comete un error y entra al valle de la sombra y de la muerte, todo mundo la puede escarnecer, todo mundo la puede vituperar. Ten cuidado, porque Dios es vengador de sus cosas, y al que Dios ha ungido, Dios levanta, respeta, y Dios no lo deja. Por eso tú, si has caído, mi hermano cristiano, es tiempo de que te vuelvas a levantar. Es tiempo de que vuelvas a saber y a reconocer que eres propiedad de Dios, que te compró con tu sangre preciosa, que Él quiere que vuelvas a sus caminos, enderece sus sendas, porque tú eres propiedad de Cristo. La sangre de Cristo fue derramado sobre ti. Y cuando el demonio y Dios Padre ve desde el cielo, ve la sangre de su Hijo y dice, ese es mío, pero ha dejado de amarme, ha dejado de quererme. Y hoy Dios vuelve y te dice lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor. Aquellos jóvenes creyeron que podían hacer con las copas lo que quisieran. Al fin y al cabo, era un pueblo más que habían derrotado. Era un pueblo más que habían podido vencer porque su Dios las había abandonado. Pero no fue así. Dios trajo sobre aquel rey Belsasar castigo y murió esa misma noche. Punto 2. La copa como símbolo de castigo. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 25, versículo 15. Jeremías capítulo 25, versículo 15. Dice la Biblia de lenguaje sencillo. El Dios de Israel me dijo, Jeremías, esta copa que tengo en la mano representa mi enojo. Jeremías 25, 15. Tómala y haz que beban de ella todas las naciones a las que yo te enviaré. Versículo 16 de Jeremías 25. Esas naciones comenzarán a tambalearse y sus habitantes se volverán locos por causa de la guerra que voy a enviar contra ellos. Y recibí la copa de Dios y se la di a beber a todas las naciones a las que Él me envió. Dice la Escritura, también se la di a los habitantes de Jerusalén y en las ciudades de Judá y a los gobernantes para destruirlos. Sus ciudades quedaron convertidas en ruina. Hasta el momento en que estos se escribe, esas ciudades son motivos de espanto, de burla y de insultos. También le di la copa de castigo al rey de Egipto, a sus jefes oficiales, a todo el pueblo y a todos los extranjeros que allí vivían. Vemos nosotros que esta copa causa asombro o sorpresa, que no le llegó la calamidad de un momento a otro. Y todos aquellos que un día habían sido los que habían usados por Dios para llevar el castigo a la nación de Israel, ahora estaban bajo juicio de Dios, porque habían cometido pecados atroces. No solo Judá bebió la copa de la ira, como símbolo de castigo, ya que el profeta enuncia a otras naciones malvadas que a manos de Babilonia sufrían el castigo de la copa de la ira de Dios como un símbolo de sus juicios sobre toda la tierra. Vemos nosotros la copa como la cena del Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 27 nos dice la Escritura. Mateo capítulo 26, versículo 27. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios por él y lo partió. Luego se lo dio a sus seguidores y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa de vino y después de dar gracias se la dio a ellos. Y dijo, beban todo de esta copa, porque esta es mi sangre, que establece el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada para perdonar los pecados de mucha gente. Les digo que nunca volverán a beber vino hasta que
el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí vemos un antitipo y un tipo. El tipo, ¿recuerda usted cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y tenían que salir? Que Dios permitió que se celebrara la fiesta de la Pascua, donde el cordero sin mancha, inocente, debía morir y su sangre debía ser puesta sobre los dinteles, y ese cordero, su carne, debía ser preparado con unas hierbas amargas y ser comido en familia. Jesucristo está diciendo: yo soy esa copa. Así que la copa ya comienza a pasar de ser algo literal. Ya la copa pasa de ser algo como símbolo de castigo, pasa a ser algo que tiene que ver contigo y conmigo, y tiene que ver con nuestro cuerpo. En la Biblia se usan muchos símbolos. Uno de esos es este. El tipo era la Pascua que Israel celebró. Y el antitipo hoy en día es la Santa Cena. Así que le leo mi pensamiento. Aquí vemos un tipo y antitipo, ya que la tipología es un simbolismo o figura que representa algo del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento. Este pasaje vemos que la última Pascua se convierte en la primera celebración de la Santa Cena del Señor, donde ambas eran como objetivo principal el Cordero Pascual, tanto su sangre como su carne. Éxodo 12:21 dice, Éxodo 12:21, Moisés llamó a los jefes israelitas y les dijo: vayan cada uno de ustedes a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la cena de la Pascua. Echen la sangre del cordero en una vasija. Tomen luego unas ramas de hisopo y unten con ellas la sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Después de esto, nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente. Así, cuando nuestro Dios recorra el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. De ahora en adelante, ustedes los israelitas tendrán la obligación de obedecer siempre esta instrucción que Dios les ha dado. Así que la Santa Cena tipifica igual que el Cordero. El Cordero, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y su sangre no ha sido derramada sobre un dintel, sino ha sido derramada sobre todo aquel que cree y reconoce que Él es su Cordero, que puede limpiarle de su pecado y de su maldad. Y como memoranza es que nosotros en la iglesia celebramos la Santa Cena, que es el pan y una copa. Ahí vemos nosotros un ejemplo más. Miremos lo que dice este pensamiento. Esta fue la orden dada por Dios a Moisés cuando eran esclavos en Egipto. Y como esta preparación los conduciría a la libertad del yugo del faraón y de la esclavitud de Egipto, a la esclavitud de Egipto. La primera celebración, que es la Pascua, es tipo, ya que el protagonista es el Cordero Pascual, porque la sangre del Cordero Pascual era colocada en los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte pasara por alto esta casa. Pero su carne debía ser comida, acompañada con hierbas amargas. Así que no era un asado de cordero, sino una celebración que inspira dolor y sufrimiento en el mismo acto, tanto para quien lo comía como para el mismo cordero que era preparado. Y es que la cena del Señor es un antitipo que celebramos teniendo también como protagonista al Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: el Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que veía a él y dijo:
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús dijo que es el Cordero y es la Pascua. Juan 6:53. Juan 6:53. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida y el que la coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Mire que el Señor Jesucristo fue claro con Israel y les dijo, yo soy el Cordero. Y así como ustedes celebraron la Pascua, que les libertó y les dio la libertad del yugo egipcio y del faraón, yo les daré la libertad de sus pecados. Si hoy tú crees en Jesucristo, serás salvo de tu pecado. Si tú algún día recibiste a Cristo y pasaste por el valle de la sombra y de la muerte y te has quedado ahí, hoy el pastor vuelve y te dice, ven a mí, mi vara te conducirá y te sacará de este valle. Y mi cayado te atraerá nuevamente a mí, porque he preparado para ti una mesa, está servida, entra. Habrán enemigos que querrán destruirte, pero yo estaré vigilante, estaré sigiloso para que nada te pase. Y todo lo que pasaste y todas las luchas que quedaron en tu mente, yo las quitaré ungiendo tu cabeza con aceite para que tú puedas decir, mi copa puede rebosar. Así que el Señor Jesucristo les dijo, versículo 53 del mismo Juan 6:53. Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no obtendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Este es el antitipo del tipo del Cordero Pascual que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Hoy Dios nos ha dado el privilegio de que tú puedas formar parte de su cuerpo y que reconozcas que Jesucristo es el Cordero Pascual que fue prometido a Israel. Pero ante el rechazo de Israel, tú y yo podemos entrar y celebrar también esa Pascua. Come a Cristo. Tú dirás, ¿cómo lo hago? Su palabra. Dice la Biblia en Juan 1:1, porque en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era necesario que la palabra se hiciera carne y habitara entre nosotros, y viéramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Como tú comes la carne de Cristo cuando tú lees la palabra, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y empiezas a conocer quién es el Cordero de Dios. Porque era necesario que el Cordero de Dios viniera al mundo y pudiera rescatarte, pudiera librarte, pudiera perdonarte. Solo Cristo puede darte paz. Solo Cristo puede darte descanso. Dile en esta hora, Señor Jesús, ven a mi vida. Yo quiero sentir la paz que este hombre habla. Si tú eres real, quiero sentirte. Díselo, reta a Dios. No son mis palabras, no es mi poder, no es mi unción. Es la gloria de Dios que en esta hora quiere salvar tu vida. Dios es tan real como el aire que tú respiras. Dios es tan real como la misma agua que no tiene color, pero cuando se refleja
sale el arco iris. Dios es real, Dios es maravilloso. Dice la Biblia: yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas esas cosas en la sinagoga de Capernaum. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús le respondió: ¿esto os ofende? Al igual que el Cordero Pascual, Jesús debía morir para que su sangre, que no es en un tintel de una puerta de una casa, sino que está cubriendo todo tu ser, pueda salvarte. Primera de Juan 1:7 dice la Biblia: Dios vive en luz y nosotros también debemos vivir en la luz. Si continuamos viviendo en la luz, estamos unidos con Dios. Mientras vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de toda maldad. Por ello, la sangre de Cristo tiene poder para que en el juicio que debe caer sobre nosotros no caiga, sino que la sangre de Cristo, que el Padre ve en nosotros, nos libra de la ira del juicio de Dios que está sobre mí, pase de largo, y al ver Dios la sangre de su Hijo derramada sobre mí, pueda decir lo que Colosenses 2:1 dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Colosenses 2:1. Pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó del poder de su personalidad inclinada al pecado, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados juntamente con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Esto fue posible debido a la fe en el poder de Dios demostrado cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados, pero Dios les dio vida juntamente con Cristo y nos perdonó todos los pecados. Teníamos una deuda porque no podíamos cumplir las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolas y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas. Son tipos que hoy son un antitipo en Cristo. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que debía estar por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Así que la cena del Señor, cuando tú y yo la tomamos, estamos recordando ese Cordero que murió en la cruz por mí, y su pan, que es su cuerpo, entra en mí para darme vida, y su copa, que es su sangre, entra en mí como una unidad, una identidad que yo tengo en Cristo. Por eso ten cuidado tú con qué te identificas. Si sale una nueva tendencia en Facebook, ¿tú te identificas? ¿O es Cristo? No soy religioso, soy cristocéntrico. Alguien dirá, ¿qué religión? No, la palabra de Dios dice, con quien tú te unes, tú eres. La copa como sentido figurado, como trago amargo. Voy corriendo porque si no, no terminaríamos. Y hacer otro estudio, ya usted dirá, pero qué cansón este pastor. Así que vamos corriendo. La copa como sentido figurado, como trago amargo. Mateo 20:22. Mateo 20:22. Pero Jesús le respondió a ellos:
no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Había una copa que el Señor debía pasar. ¿Recuerda usted cuando Él exclamó y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Cuál era esa copa? Era en su propio cuerpo los padecimientos que debía sufrir, pero no solamente era la cruz del Calvario. Mucha gente piensa que era que Jesús estaba pensando en que le iban a clavar y que le iban a colocar una corona. No. La copa amarga o ese simbolismo de trago amargo que el Señor estaba pasando era que la persona que era inocente sería culpable de juicio. ¿Qué día reprendiendo a mis hijos le echaron la culpa al otro? Y ese otro, por temor al castigo, ¿qué decía? No, yo no fui, fue fulano. Fulano, no, yo no fui, fue sultano. Y sultano, sí, es que ellos me empujaron. Y así sucede. Pero cuando algo te culpan a ti de algo, ¿qué haces? Defenderte. Jesús iba a cargar el pecado de la humanidad. Es como cuando alguien dice algo que tú no eres y tú en tu orgullo y en tu honor, ¿qué haces? Te defiendes. Y tú dices, no, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo esa persona va a creer que yo soy así? ¿Cómo esa persona? Cuando uno a veces se equivoca y dice un piropo malintencionado a la esposa. Y la esposa, ¿pero qué pasó? ¿Usted por qué me dice eso? No, mija, es que estaba chanceando. No, ni las chanzas se hacen así. No, a mí me respeta. Haga de cuenta algo así. El Señor, que había nacido sin pecado, que había sido concebido por el Espíritu Santo, iba a ser culpado de todo el pecado del mundo. Y estos discípulos, lo que son Jacobo y Juan, estaban viendo que Jesús había hablado en Mateo 19:28 lo siguiente. Jesús les dijo, les digo la verdad, en el futuro el mundo será hecho de nuevo. Imagínense, los discípulos oyendo lo que querían oír. En el futuro el mundo será hecho de nuevo. El Hijo del Hombre se sentará en su trono esplendoroso para gobernar. Entonces ustedes, los que me han seguido, también se sentarán en las 12 tronos para juzgar a las 12 familias de Israel. ¿Qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de su muerte, pero a la vez, cuando salía triunfante, estaba diciéndole a sus discípulos, yo venceré. Y ustedes que me han seguido también van a estar conmigo. Pero entonces los dos avispados, Jacobo y Juan, teniendo vara con la mamá, le dijeron, mire, ayúdenos ahí con Jesús, ve, háblele a Jesús, dígale, Jesús, mire, recapacite, estos dos muchachos son buenos y póngalos por encima de los demás. Y Jesús llega y le dice, ¿ustedes están capaces de pasar? Ellos dijeron sí. ¿Y cómo murieron los apóstoles? Cuentan que Pedro murió crucificado. Y él dijo, no quiero morir como mi maestro. Y dicen que murió al contrario, con su cabeza hacia la tierra, sus pies hacia el cielo. Dicen que otros discípulos fueron decapitados. Dicen que Juan el Bautista fue metido en aceite hirviendo y no murió. Y tanto que no murió que ¿qué hicieron? Lo botaron en la isla de Patmos porque ya la muerte no le funcionaba. Así que ten cuidado cuando tú hablas a la ligera y no sabes lo que está diciendo. ¿Por qué? Dice Hechos 3:21. Por ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Eso también lo anunciaron hace mucho los profetas que Él eligió. El Señor estaba hablando del tiempo en que se restaurarán todas las cosas que Dios habló por sus profetas a lo largo del Antiguo Testamento.
Él no estaba hablando de restablecer un reino en la tierra, ni salvar del yugo romano al pueblo de Israel. Pero a veces se habla lo espiritual y tú lo entiendes en tu carne. Y cuando tú entiendes las cosas de Dios en tu carne, te vas a equivocar y vas a cometer hierros grandes. Mucha gente dice, ¿para qué abren las iglesias? ¿Para qué abren lo otro? Pero no, tranquilo, yo sigo recibiendo, sigo todas sus donaciones. Ten cuidado, ten cuidado. Dice Apocalipsis 2 del 1 al 15, donde se hace referencia al milenio. Por lo cual el Señor está haciendo una referencia al reino terrenal que se describe en Apocalipsis 20 del 1 al 15. Pero sus discípulos pensaron que eso era en la tierra. Así que en Mateo 20:22, la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fueron con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegó, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor y decirle, Jesús, ¿qué es lo que quieres?, le preguntó. Ella le dijo, por favor, ordena que cuando estés sentado en tu trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ella trataba de buscar la amistad que había entre ella y el Señor, para pedir algo, para decirle, Señor, nosotros queremos. Y es que siempre hubo una rivalidad entre los discípulos, quién era el mayor, quién iba a ocupar la herencia que Jesús dejaba. Marcos 9:34 dice, mas ellos callaron por el camino, porque habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Así que el reino de los cielos no es carnal, el reino de los cielos es espiritual. Por eso la Escritura dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Lucas 9:46 también dice, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién sería el más importante. Lucas 22:22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero ellos no entendían el trago o la copa amarga que iba a pasar Jesús. Ten cuidado cuando tú desees algo de un ministerio, el cual tú no sabes por dónde ha tenido que pasar. Cuántos tragos o copas amargas ha tenido que beber para estar en ese lugar. Ten cuidado. Por ello, el Señor decía que la copa de la ira de Dios era un bautismo. En otras palabras, Él debía ser sumergido en los padecimientos que como Cordero Pascual debía padecer. Mateo 20:22. No sabéis lo que pedís. Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Recuerda que bautismo es sumergir. Sumergir, ¿qué quiere decir? Estar por completo debajo del agua. Todo eso era lo que el Señor les dijo a ellos. ¿Ustedes van a hacerlo también? Porque muchas veces somos fáciles de hablar, pero muy pocos de pensar y reflexionar. ¿Cuánta gente ataca a ministerios? Y si un ministerio está es porque Dios está con él. Recordemos cuando empezó la disputa entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. ¿Qué le dijo Juan a sus discípulos? Hombre, nadie puede hacer nada si Dios no está con él. Ten cuidado, cállate más bien, no hables, refrena tu lengua. Refrena tu lengua. Por eso Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10
oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Porque ellos veían en el Señor un libertador, pero no entendían el propósito de que el Señor era primero cordero para luego ser rey. En la profecía hay dos momentos que se viven. Uno que está cerca y uno por cumplir. Habían dos profecías en el mismo libro de Isaías. Una profecía hablaba de un Cristo libertador, de un Cristo que libraría a Israel del yugo, pero también hablaba de un Cristo sufriente. Israel miró las dos profecías y ellos querían a ese libertador, pero no querían al sufriente. Por eso le rechazaron. Por eso ellos esperan hoy en día a su Mesías libertador, a su Mesías que les quite todo yugo. Y vendrá uno que será el engañador. Porque una vez venga el engañador y destruya lo que hay que destruir, vendrá el Cristo libertador que estará por siempre y para siempre reinando, porque su reino es eterno. Ellos no querían ver al Cristo sufriente, descrito por el mismo Isaías. Ellos querían ver al Cristo triunfante que describió el mismo Isaías. Dice la Biblia, así que la copa es un símbolo de castigo y de agonía. Por último, miremos la copa como un sentido figurado de usted y de mí. Dice el Salmo 75:8. Pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados la beberán hasta la última gota. En cuanto a mí, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Así que esa copa, la cual la oveja dice ha llenado, era su propia vida. Y no era que ella llevaba un recipiente para que el pastor le llenara y ella bebiera, sino era el bienestar que en su propia naturaleza estaba disfrutando. Isaías 51:11 dice la Biblia, despierta, despierta, levántate Jerusalén. El Señor estaba muy enojado contigo y te castigó. Era una copa que tenías que beber. La has bebido hasta la última gota, hasta emborracharte. Mucha gente deja entrar a su vida a través de enseñanzas falsas, ungimientos falsos, la ruina espiritual. ¿Cuántas veces se escucha lo fácil, lo más cómodo? Quedémonos en casa, somos la iglesia del Señor, aleluya, gloria a Dios. Cada uno haga su oficio y escuchen la alabanza, no se preocupen. ¿Para qué van a ir a esas iglesias a engordar a esos pastores, a llevarles el diezmo, a llevarles la platica? No, más bien esa platica, cómasela y haga un asado. Mentiras del diablo. La iglesia debe unirse, porque en la iglesia, ¿quién te va a callar? ¿Quién te va a decir por qué adoras a tu Dios cantando y con regocijo? ¿Por qué puedes oír esta enseñanza? ¿Por qué puedes hacer lo otro? ¿Quién puede detenerte en tu iglesia? Lugar donde Dios destinó, donde Dios preparó para que allí lo adores. Pero cuántos argumentos hoy salen en las redes y discusiones van, discusiones vienen. Algunos sacan hasta pasajes fuera de contexto para poder ilustrar sus pensamientos. ¿Por qué Jesucristo una vez iba a subir al cielo? En Hechos de los Apóstoles le dijo a sus discípulos, váyase cada uno a su casa y esperen la promesa del Espíritu de Dios. ¿Así fue? ¿O él qué les dijo en Hechos de los Apóstoles? Cuando les dijo, vayan al aposento alto. ¿No les dijo así? Vaya, reúnanse
allá en el aposento. Y una vez ustedes estén reunidos en ese aposento, dice, orando, dice la Biblia, leámoslo la parte atrás, promesa del Espíritu Santo en Hechos 1:1, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, no había duda. Ellos lo vieron, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sigue la Biblia diciendo, dice, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, con toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó a ojos de todos. Sigamos leyendo. Capítulo 2, versículo 1. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Me imagino todos ahí a través del Face. Hermano Pablo, a ver, sincroniza tu Face. ¿Cómo es? Pedro, el pescador. Listo. Pásame por favor tu link. El otro, pásame por favor tu ¿cómo es? Josué, tu canal. El otro, no, yo estoy en Instagram. Tranquilo, hermano. Ahí todos nos unimos por Instagram. No. Veamos la Biblia. Nada de Instagram, nada de Twitter, nada de Gmail, nada de Hotmail, nada de Instagram, nada de Zoom. Jesús dijo, bueno, reunámonos todos, pendiente el Zoom, ahí le mando la URL, pilas hermano, dele clic. No, hermano, no. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea que la iglesia, donde nace, en una casa, y nace con ¿quiénes? Con 120 que habían reunidos. 120 estaban unidos, unánimes y juntos. Por eso Satanás en este tiempo quiere acabar la iglesia, porque la unidad que tiene la iglesia no la tiene el Face. O usted me ve y yo lo veo, y el otro me ve y el otro me ve. No, mentiras del diablo. Muchos dicen, ¿por qué es apresurado abrir iglesias? Es que la iglesia nunca se debió haber cerrado. Porque la iglesia es donde está el poder de Dios para sanar, salvar, restaurar. Entonces se acabó el poder de sanidad y de restauración en la iglesia. Mentiroso el diablo, pero así ha querido hacerlo presentar. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Esta es la ordenanza que Jesús dejó para la iglesia. Está vigente, porque hasta el día de hoy no hay ningún pasaje en la Escritura que contradiga que la iglesia no se debe reunir en unidad. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Dónde se derrama Dios? En la iglesia. Sí, somos la iglesia, pero necesitamos reunirnos, porque es que hasta el día de hoy no se puede prender un fuego para poner una carne a asar a través de Wi-Fi, mucho menos a través de Zoom. Hermana Naomi, en Zoom, mete tu leño. Hermana Luz Marina, en Zoom, mete tu otro leño. Hermano Juan, mete tu leño. Se durmió. Hermano Josué, mete tu leño. Todos, a ver. Cada uno meta su leño. No, la Biblia dice muy claro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, que estaban unánimes, juntos estaban allí. Y dice la Biblia que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarles con denuedo. ¿Y qué les dijo? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como muchos suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto dicho por el profeta Joel: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Dónde? En la iglesia. Hasta el día de hoy la iglesia permanece. Hasta el día de hoy las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y dónde estaban todos? En el aposento. Mire Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Hechos 1:13. A Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. ¿A dónde? Al aposento alto. Jesús no mandó preparar el aposento alto un día con sus discípulos cuando les dijo: vayan y prepárenlo. Díganle al Señor fulano de tal, el maestro manda, ¿dónde está el lugar donde he de comer la cena con mis discípulos? Pues en ese mismo aposento, no sé si sería ese, pero en el mismo aposento, la misma palabra, aposento alto, era donde se reunieron. Y moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Dónde? En el aposento alto. Entonces, ¿de dónde aquí va a salir la gente con babosadas diciendo no a través del Face? No, mi hermano, la Biblia es muy clara. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran? 120. O sea que no habían ni 2 ni 3. Habían 120 en número. Y dijeron: varones hermanos, es necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que reunir? En la iglesia. Base bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos, que es el relato de la iglesia. ¿Hechos se terminó de escribir? No, porque la iglesia todavía sigue en vigencia. Hechos no se ha terminado de escribir. Usted y yo somos los que estamos escribiendo los hechos de los apóstoles. Y si Dios no ha venido para las generaciones nuestras, pero imagínese, 2020, marzo tal, la iglesia fue clausurada porque dio una pandemia, y muchos hermanos dijeron que gloria a Dios porque se acabó esa entradera de plata, esa dadera de plata al pastor, y ahora todos a través del Face, Twitter, YouTube, Instagram y todo. Yo no estoy peleando por estos medios, estoy diciendo que la iglesia debe volver y que las puertas del Hades no prevalece.
Pero volvemos una vez más a decir, todos o ninguno, porque la iglesia no ha perdido el poder para sanar, salvar y libertar. Mi hermano, comparte este video. A ver si ya se deja tanta bobada de la gente hablando. ¿Por qué tanto afán de abrir la iglesia? Pues mi hermano, porque Satanás está tomando ventaja. Porque los niños, los jóvenes y los ancianos tenemos que reunirnos. Dios así lo estableció. Y si Dios lo estableció, ¿tú sabes más que Dios? ¿Acaso tú eres mayor que el que nos dio la vida? No. No te confundas. Y muéstrame a través de la Biblia donde algún apóstol haya dicho, reúnanse en sus casas, porque así todos van a recibir del Señor. No. El apóstol Pablo no instituyó iglesias. Jesucristo no le habló a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Filadelfia, Esmirna, Sardis. Bueno, si tú quieres polemizar, allá tú, pero la palabra de Dios es clara. Yo le invito a usted para que en esta hora comparta esta enseñanza. ¿Por qué se deben abrir los templos? Porque tú y yo somos la copa del Señor que vamos a recibir para ser llenos. El mundo no puede ser nuestra llenura de las copas, sino eres lo que tú y yo tenemos que recibir de Dios. Vamos a orar. Si alguien en esta hora siente que debe volver nuevamente en amistad con Dios, o quizás que tú me ves por primera vez, dice, ¿qué es eso de ser creyente? Déjame decirte, ser creyente no es adoptar ninguna religión, porque la religión no murió en la cruz del Calvario. Las religiones nacieron mucho tiempo después de que Cristo murió, porque se hablaba del camino y se hablaba en el nombre de Jesús. Nunca se habló de una religión. La religión no te salva porque la religión divide y la religión ha sembrado tanto caos. Mírenos hoy en día, unos debatiendo si la iglesia debe ser por internet, unos más avispados, no pagan arriendo, no pagan nada y sí reciben todo púlpito. Bueno, allá ellos verán con Dios. Otros han malgastado los dineros. Bueno, allá cada uno con Dios. Tú en el lugar donde estés debes ver que tu pastor ha invertido tiempo, fuerzas, y también debes ver que la obra de Dios avanza. Así que apóyala. No seas ingrato. Pero tú que me ves, si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, yo te invito en esta hora para que hagas esta oración y le digas, Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, que tu sangre es la que me limpia de todo pecado y de toda maldad, que tu sangre es la que el Padre ve cuando yo estoy en medio de la dificultad o cuando lloro a ti. Tú ves la sangre de tu Hijo derramada en mí y dices, ese es mío. Mi Hijo lo compró a precio de sangre. Hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que debo volver en amistad con Dios y por ello debo tener paz. Hoy te recibo como mi Señor. Reconozco que hay un vacío en mí que solo tú puedes llenar. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Llena mis vacíos. Llena, Señor, todo lo que en mi vida me ha dejado y no me ha dejado ser feliz. Perdóname. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Padre Celestial, te damos gracias, porque hoy podemos recibirte a ti como nuestro Señor. Hoy podemos decir que ha caído de mi vida todo peso del pecado, porque reconozco que a través de tu muerte yo tengo vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Si tú has recibido al Señor, yo te invito a que leas los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No dejes de leerlos para que tú conozcas quién es Jesús. Y una vez que tú lo conozcas, comienzas a escribir Hechos de los Apóstoles, la iglesia del Señor. Y empiezas ya una vez a escribir tu historia, que te enfrentas con Romanos. Romanos
Es una carta hermosa que he querido estudiarla, porque Romanos nos habla acerca del pecado. Y Romanos nos habla de que todo el mundo está bajo pecado, pero que solo Jesucristo fue el que pudo librarnos del poder del pecado. Romanos habla acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice, ¿quién puede librarme de este cuerpo de maldición? Quiero hacer el bien, no lo puedo hacer. Encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Pero gracias a Dios que a través de su Espíritu Santo puedo vencer esta ley de pecado y vivir para Él. Y comienza la obra de Dios. Quiero agradecerte por haber estado, no quiero quitarte más tiempo. Quizás a veces te canso, pero quiero que seas edificado. Yo le decía, Señor, ¿por qué tan poquitos a veces? Y el Señor decía, porque a veces la gente busca mucha cosa, pero muy pocos son los que desean crecer. Pero yo te invito para que tú compartas este video. Compártelo. Pásalo a otro para que otra persona sea edificada y el reino de Dios sea glorificado. Ese es nuestro único propósito. Vamos a pedirle a Dios que en esta hora tome control de esta pandemia. Hay muchas personas que tienen familiares enfermos. Vamos a pedirle a Dios que ponga su mano de gloria. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por permitirnos llegar a cada vida. Yo te pido, Señor, en esta hora que seas tú obrando de una manera poderosa sobre cada familia, Señor, que tiene algún familiar enfermo. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Tu palabra dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedí y se os dará. Yo clamo por mi familia, Señor, para que seas tú poniendo tu mano de sanidad. Sana, Padre amado. Quita toda cosa que no sea tuya. Echamos toda enfermedad de nuestros cuerpos por la autoridad del Cordero. Hoy yo te entrego a cada miembro de mi familia, a la familia de mi esposa, para que seas tú guardándolos, Señor. Guárdanos, Padre. Confieso tu palabra. Tú guardarás en completa paz a todo aquel que ha confiado y perseverado en ti, porque en ti ha confiado. Padre, yo confío que la sangre de Cristo tiene poder. Yo confío, Padre amado, que tú eres poderoso para sanarnos, que tú eres poderoso para librarnos. Y toda, Padre amado, todo determinación médica, todo examen médico contrario al poder de tu palabra, ahora mismo es destruido y sujeto todo examen médico al poder creativo de tu palabra. Ahora mismo sujeto en el nombre de Jesús de Nazaret todo examen médico. Ahora mismo lo sujeto al poder creativo de la palabra de Dios. Echo fuera toda enfermedad. Suelta los cuerpos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito para que tú compartas este video. Compártelo. No dejes de compartirlo. Que muchos familiares, que muchos amigos, muchos hermanos puedan recibir esta enseñanza. Y así cada día crecer más y más en el reino de Dios. Fue un gusto haberte podido acompañar. Nos agrada haberte tenido. Si Dios lo permite, este jueves estaremos continuando con nuestro estudio del Salmo 23. Espero que hayas sido edificado y que Dios haya restaurado y bendecido tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.